tengan todos ustedes, amables públicos, que sábado tras sábado nos profesan ese aliento de fidelidad conectándose en sus televisores con nosotros, Cooperativismo y Desarrollo. Aquí empieza el programa de las cooperativas, los cooperativistas y la familia en sentido general. Y yo muy gustosamente, esta hermosa mañana, debo de darle la gentil bienvenida al productor de este espacio también, el doctor Marcelo Carmona. Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo te sientes, hermano? Buenos días, Teddy. Buenos días, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí con otra entrega más de su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Así es, Marcelo, y nosotros, obviamente, haciéndole alusión a la patria. Hay que Sí, honrarla día tras día, Marcelo. sí, Y sí, sí, eso es tenemos, importante y algunos amigos televidentes se estarán preguntando por qué, luego de haber pasado el 27 7 de de febrero, febrero, exactamente. permanecemos con nuestra insignia tricolor. Y es que el día 9 se cumple un aniversario más del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, uno de nuestros padres de la patria. Y déjenme decirle que la sociedad dominicana a lo largo de la historia siempre ha tenido como ciertos niveles de crueldad con nuestros líderes, porque a Francisco de Rosario Sánchez en una ocasión se quiso tejer por asuntos políticos como de deslealtad al pueblo dominicano porque tuvo que entrar en una ocasión por la República de Haití. Y Sánchez fue muy enfático al decir, paso por aquí porque no tengo otro lugar por donde pasar. Pero si alguien pretende mancillar mi honestidad, díganle que soy la insignia nacional. Así es. Así dijo Sánchez. Decir que soy la bandera dominicana. Señores, miren, qué hermoso es, y nosotros tenemos que referenciarlo siempre como un deber moral y patriótico para que las futuras generaciones puedan atesorar la importancia de sentirnos orgullosos y de elevar la dominicanidad por vuelos altos. Precisamente en momentos en que el mundo sufre eh, embates donde la desaveniencia, las diferencias y esa nulidad de concertación nos acorrala y nos lleva a tener inclusive explosiones tal como está aconteciendo en este preciso momento entre la guerra ruso-ucraniana. Esa invasión Rusia hacia Ucrania, el horror de tener en 9 días de contienda bélica más de 1 millón de desplazados y alrededor de 2.000 muertos, entre ellos una gran cuantía de civiles. Oficialmente no se tienen cifras exactas del deceso de personas, pero sí, el gobierno ruso ha dicho que tiene una baja de 500 efectivos. Fíjense si, mientras que el gobierno ucraniano dice que la baja que le ha producido el ejército ruso ha sido de 5.400, alrededor de 5.400 hombres. Amén de todo esto, señores, es el cambio brusco de vida que ciudadanos estables, con trabajos estables, llevando una vida, saliendo a ocio, a disfrutar, a trabajar, viviendo, tienen que verse forzados, obligados a salir a tierras foráneas, a otros países. Y qué bueno que la Unión Europea ha desatado y ha desencadenado una serie de acuerdos y facilidades para que los ucranianos puedan llegar, señores, y decir que dentro de este conflicto cruel e inhumano tiene un origen. Y nosotros vimos inclusive al expresidente Petro Poroshenko con un fusil y diciendo con un comando, estoy en la sede de mi partido y yo voy a defender mi país. ¿Qué ha sucedido? Miren, en el 2014 se levantan revueltas con el expresidente que tuvo que huir prorruso, Víctor Yanukovych, y era un hombre que apuntaba más al Kremlin, mientras que la sociedad rusa, perdón, la sociedad ucraniana apuntaba más hacia
la Unión Europea, con ese deseo de anexarse y de entrar a ese concurso de naciones integracionistas que tienen inclusive una moneda única, el eurodólar, donde se mueven con una misma moneda. Fíjense cómo se desata y qué sucede cuando se disparan las revueltas en el 2014, que Víctor Yanukovych sale y entonces Putin aprovecha y anexiona Crimea, esa península que siempre reclamó como parte de su territorio, pues tiene un enclave estratégico con salida al Mar Negro. Los que saben de geopolítica y demás entienden con claridad meridiana la importancia estratégica y política que significa esa bahía para Rusia. Bueno, se desató la desaveniencia porque, inclusive de ahí para adelante, Ucrania ha enfilado su cañón en todos los escenarios internacionales para poder, bajo acuerdo, que se le entregue esa bahía. Ahora bien, dentro de todo este escenario bélico que ha llevado luto, muerte, horror, destrucción en Kiev, la capital, y otras tantas ciudades importantes ucranianas, tenemos que apuntalar y tenemos que sintetizar algo muy importante. Y nosotros ver inclusive el absurdo, la no razón de nosotros los seres humanos. Ellos establecen un cese al fuego temporal para un corredor humanitario y que millones de personas que estaban bien, que no tienen que ver con este conflicto, que no pidieron que se le bombardeen sus edificios, sus casas, que se le maten sus niños, tengan que salir forzosamente. O sea, oiga los absurdos, se establece un corredor humanitario para que gente salga, entonces soldados se queden matándose y perdiendo la vida. O sea, como que poco importa la vida de las personas. Entonces, nosotros tenemos dentro de todo este marasmo, elevar una concordia e izar la bandera de la paz. La guerra la guerra que debe librar el mundo es contra el odio y la desigualdad, señores. Y nosotros tenemos, el cooperativismo alberga principios universales, específicamente 7 principios universales. Y pueden ayudar, y nos ayudan a construir una cultura de paz. Y nosotros vamos a concatenar, porque este espacio es propio para eso, los principios cooperativos y viendo la sin razón de esta guerra absurda que tarde o temprano de seguir, y es una advertencia de este espacio cooperativismo y desarrollo, puede desencadenar en consecuencias mayores para todo el planeta. Ya las consecuencias económicas, aunque estamos muy distantes, se viven porque estamos entrelazados. Somos un tejido mundial, universal, que de una u otra manera un desbalance, un descuadre en cualquier economía de las primeras potencias, puesto que nos afecta cruelmente. Entonces, vamos a ver cómo obra el primer principio en cuanto a la cultura para la paz. Adhesión libre y voluntaria, eso para el cooperativismo. Señores, cualquier país que decida en su soberanía y libertad adicionarse, como es el caso de Ucrania, a la Unión Europea y entrar inclusive al Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, que es un armamento, es una institución militar, tiene libertad de eso. Ninguna nación juega y tiene que poner reglas de juego interno, amén de que entienda y eleve un discurso de protección diciendo que pueden utilizarse esos territorios para entablar bases militares contra Rusia. Bueno, ahí está el primer principio, libre adhesión. Señor, el segundo principio del cooperativismo que reza, gestión democrática. Bueno, Ucrania en su soberanía, en su democracia, con un presidente que ganó en medio de una pandemia, un joven de que pasó de ser un comediante a ser jefe de Estado de una potencia como es Ucrania, que está dentro de las primeras productores de maíz, de soya, de sorgo, donde pasa un gasoducto que libera gas natural y baña toda Europa del Este y parte de Europa Central. Entonces, esa democracia que se le entregó, precisamente que perdió del viejo veterano
Petro Poroshenko, le da esa facultad para él en su democracia, en su gestión democrática, adherirse al país que desee. El tercer principio del cooperativismo dice participación activa y económica. ¿Qué significa eso? Señores, estamos extrapolando los principios cooperativos para elevar una cultura de paz. Quiero que lo entiendan así. Participación económica. Bueno, los países están llamados a hacer negociaciones, acuerdos comerciales con cuantos países quieran. Rusia ha querido forzar a que Ucrania tenga un contacto comercial, que de hecho lo tiene y viceversa. Pero si Ucrania en su soberanía decide negociar, abrir sus fronteras, su espacio aéreo para que aviones norteamericanos, para que barcos de otras naciones lleguen con productos, con materia prima, ha de hacerlo sin interferencia de ningún país, de ninguna nación. El cuarto principio del cooperativismo, autonomía e independencia. Fíjense cómo, si ponemos en práctica los principios del cooperativismo, podemos buscarle y concatenarlo con una cultura de paz, que es lo que necesitamos para que eso no haga una cadena y se extrapole a otros espacios. Entonces, ese principio nos establece de que los gobiernos tienen esa independencia, esa autonomía de negociar, de hacer cuantas cosas quieran con sus naciones, siempre y cuando sus ciudadanos estén de acuerdo y no contravenga la libertad, el respeto ciudadano, la moral y cuantos valores se consagran en los espacios democráticos. El quinto principio, educación, vamos a ponerlo, e información y formación continua y permanente. Señores, vimos cómo Ucrania se elevó, un llamado de su presidente y armando poblaciones civiles, y elevó el orgullo patrio del ucraniano. Y si es verdad que muchos han salido, apenas han salido 1 millón de 42 millones de habitantes que tiene ese país. Es decir, que están dispuestos a morir. En los cables internacionales que vemos, donde nos nutrimos para poder ofrecerle una información verídica, fehaciente y acorde a lo que este programa, con objetividad, vemos como ancianitos de 80, personas de 70 años, enfilando las armas para defender con ese orgullo su bandera, su patria, su dignidad. Pasemos al sexto principio que nos dice, para entonces hilvanarlo con el cooperativismo. El sexto principio establece cooperación entre cooperativas. Bueno, se está cooperando con Ucrania, se está cooperando tanto que Estados Unidos, teniendo allí una afiliación comercial dentro de principales cadenas bancarias de Rusia, ha extirpado todo el flujo económico y ha trincherado a los oligarcas del círculo íntimo de Putin, que se han lucrado del Kremlin, porque los gobiernos gestan una clase y le dan todo el poder para salvaguardar sus intereses. Entonces se está cooperando. Fíjense cómo Polonia ha recesionado cientos de ucranianos en medio de un frío descomunal, de un clima terrible. Pero también la República Checa e inclusive Bielorrusia, que es un país pro-ruso, ha recibido también en sus fronteras de manera humanitaria muchos ucranianos. Seguimos con el séptimo principio, compromiso con la comunidad, y ahí lo extrapolamos y decimos que tenemos un compromiso con la paz del mundo. Si en el cooperativismo el séptimo y el último principio establece un compromiso con la comunidad, nosotros tenemos un compromiso con la vida, con el mundo, de manera que le hacemos un llamado humilde desde aquí, desde este espacio, y pidiendo al Todopoderoso que ilumine la mente de estos dos jefes de Estado que, con razón o sin razón, Marcelo, hoy se encuentran enfrascados en una lucha, una guerra que a su paso deja muerte, desolación, pobreza y miseria. No cabe dudas de que a nivel
internacional a lo que es el nivel publicitario, Rusia desafortunadamente o afortunadamente ha llevado la pérdida en esta guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente uno resume lo siguiente, y es que aunque ellos pudieran estar revestidos de algún derecho, según las creencias de ellos, solo les interesa a ellos, al mundo no, porque es que tanto Ucrania como Rusia representan mucho para las economías mundiales. Entonces, ¿qué uno pudiera decir? Que un acontecimiento similar al que ha sucedido ahora se gestó en el año 1962, cuando Rusia intentó poner en Cuba, en la base de Guantánamo, algunas armas bélicas que los Estados Unidos destruyeron. Así es. Y en ese entonces consideraron que ellos no podían tener a 90 millas de su territorio armas bélicas rusas. Bueno, pues ahora los Estados Unidos quieren instalarla a 100 millas en Ucrania y Rusia ha respondido de la misma manera. Entonces, para los rusos, para ese pueblo, están de acuerdo con ellos, y hay otros países como Venezuela, también está apoyando a Rusia, Nicaragua y Cuba. Pero ¿qué sucede? Que cuando se hizo la reunión de la ONU y hubo que decidir los papeles, quienes levantaron la mano a favor de Rusia, esos tres países se abstuvieron de levantarla. Ahora bien, ¿cuál es la situación que se da? Nosotros como dominicanos hemos aportado nuestro granito de arena, y aquí tenemos unos 19.615, tanto rusos como ucranianos. De los rusos hay 17.000 y pico que están vacacionando en la República Dominicana. Con ellos la situación ha salido mejor porque ellos realmente gozan de mayores privilegios que Ucrania, que le fueron destruidos todos los aeropuertos, y por vía de consecuencia los aviones no tienen cómo aterrizar. Hay algunos ciudadanos rusos que voluntariamente han decidido quedarse aquí. Los ucranianos tienen una situación económica muy diferente, entonces a través de Azonahora y el propio gobierno han querido buscarle cierta salida humanitaria, aunque no en los hoteles donde ellos estaban hospedados, que tienen ciertos niveles, porque mantener 19.000 personas no es fácil. Ahora, nosotros que tenemos un programa de cooperativismo, ¿cuál ha sido el papel que han jugado las cooperativas en esta guerra? Bastante importante. Por ejemplo, nosotros podemos decirlo que los supermercados del Reino Unido fueron los primeros supermercados, para que ustedes vean la importancia del cooperativismo en suspender la venta de boca. Así es. Todos los supermercados del Reino Unido la tienen prohibido. ¿Qué hizo el cooperativismo europeo en un colegio donde conforma mucha cooperativa, el colegio Alcázar? Bueno, que ellos junto a UNICEF se han mantenido en una lucha, sobre todo pidiendo la paz por ese pueblo ucraniano, pero también las cooperativas españolas se han unificado y en un esfuerzo mancomunado han establecido una política llamada de la granja a la mesa, donde van a proveer a los ucranianos de comida, de la cosecha que ellos tengan de esas granjas, van a ir directamente a ayudar a los ucranianos. Pero no solo eso, también ya al margen de la cooperativa, los Estados Unidos le cerró todos los bancos importantes a Rusia. Es decir, que hay unos 600.000 millones de dólares que están inmovilizados. Eso le va a impedir que ellos tengan los suficientes recursos para impulsar la guerra. De la misma manera también se ha expresado Francia, también le ha retenido los capitales y ha tomado
una serie de medidas para evitar que Rusia siga con ese avance. Pero dentro del ámbito del deporte, ahí es donde la cosa se pone un poco bella. Y es que Rusia está impedido de participar en todos esos eventos de la CONCACAF, todos esos eventos de fútbol donde ellos tienen ciertos niveles de primacía, y ese comité ha estado contemplando decirle, bueno, mira, nosotros vamos a dejar que Rusia compita, pero no puede tener ningún logo alusivo a su país. No pueden tocar el himno nacional, aunque ellos ganen el evento. Y para participar tampoco se les va a quitar el privilegio de que ellos puedan ser, vamos a decir, los home club, sino, pero van a tener que hacerlo en otros territorios. Mientras tanto, están impedidos de participar en todas las competencias olímpicas. Ha habido una respuesta contundente de parte del mundo hacia Rusia. Yo creo que con este cerco económico que se le ha hecho a Vladimir Putin, aunque él pudiera ganar en términos bélicos la batalla, en términos económicos va a perder mucho, porque es de los principales productores de gas natural, de los principales productores de sorgo. Ellos producen además una cantidad increíble de acero, y todos los países se han puesto de acuerdo para no enviarle mercancía, pero tampoco para darle salida. Yo sé que por la importancia que ellos representan en el mercado mundial, entre un 35 y un 40% de esas producciones, cuando el mundo se ve afectado por la alza del petróleo, de los hidrocarburos, que se estima que pudiera estar llegando a los $140, ya está en los 110. Hay algunos países que más o menos tienen cierta afinidad con su política, que lógicamente van a tener que adherirse a comprarle esa mercancía. ¿Qué va a significar eso? Que el valor de su producto en el mercado externo, en esas bolsas de valores, va a tener ciertas dificultades, porque también su moneda, que ustedes saben que el euro es una moneda que conforma a todos los países de Europa donde tiene fuerza, entonces le han sacado su moneda para que no tenga esa hegemonía dentro del conglomerado ruso. Están prácticamente eliminándosela. Y con una situación así, en estos tiempos donde vivimos en una aldea global, Rusia no va a poder sobrevivir. ¿Qué yo veo de parte del gobierno ucraniano? Una situación que desde el punto de vista bélico yo no la comparto. ¿Cuál? Bueno, sencillamente, hasta el momento Rusia se ha servido con la cuchara grande. Las destrucciones que está haciendo en Ucrania son bastante fuertes. ¿Qué sucedió? Para poner un ejemplo, que cuando los Estados Unidos hicieron la invasión, que cuando fueron a eliminar a Saddam Hussein, que se esperaba que ellos iban a pelear, sencillamente ellos se quedaron tranquilos. Estaban preparados, vacunaron toda su gente, lanzaron un gas tóxico y sencillamente esperaron que sean los Estados Unidos que lo ataquen a ellos, y no les respondieron. Porque inmediatamente se produzca una respuesta de parte de Ucrania y se arme la guerra entre los dos países, es lógico que Ucrania no le va a ganar a Rusia. Y no solo va a tener que reparar los daños producidos en su territorio, sino que también va a tener que indemnizar a Rusia. En cambio, si Rusia, por ejemplo, continúa bombardeándolo y ellos no le responden, solo van a tener que reparar lo de ellos, y a Rusia le va a llegar un desgaste económico peor que el que le llegó a los Estados Unidos, que tuvo cierta deficiencia, que llegó a un nivel que tenía una tasa por encima de los 7 de déficit económico, de los 7 puntos. Así es, Marcelo, un gran análisis que tú has hecho sobre lo pro y lo contra, y cómo el mundo entero le ha dado la espalda a este líder
Vladimir Putin, que hay que decir que es un estadista, un hombre también que en un determinado momento levantó el orgullo ruso, rescató la economía de su país e hizo realmente una nación fuerte y poderosa. Ahora se le ha quedado a él en la mente, ¿verdad?, el deseo imperial de volver a concatenar lo que era la extinguida Federación de Países Socialistas Soviéticos, la URSS. Y hoy el mundo cambió. En referencia a lo que tú decías frente a esa crisis que se produjo en la década del 60, del 70 específicamente, había dos estadistas con cabeza fría, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Entonces llegaron a un acuerdo. Hoy el mundo se aboca a la paz. Y qué bueno que el cooperativismo tenga una contribución tal como tú has dicho, de también dar una respuesta contundente para que se estrangule, ¿verdad? Y que no se pueda proseguir esta procesión de horror, odio, muerte y destrucción. Teddy, así, señores, que nosotros Teddy, vamos tú sabes que a Nikita Khrushchev le mandaron un ciudadano norteamericano como para apabullarlo. Y él le dijo, mire, yo soy un ciudadano norteamericano, puedo viajar el mundo entero, tengo dólares, puedo comprar todo lo que me da y puedo comprar todo lo que me da mi gana. Y él dijo, yo soy un humilde agricultor y obrero de Rusia y a la vez presidente de la República. Así es, señores. Miren, es justo irnos a una pausa comercial. Vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos con su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Ajá, ahora. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que en esta mañana temas interesantes y nosotros, aunque una propuesta cooperativista y lo propio es para ello, tenemos que también apuntalar esos temas que son punzantes, porque si bien es cierto que estamos aquí en una parte del mundo, estamos interconectados también con la gran sociedad universal. Señores, miren, ustedes saben que el cooperativismo es cobijo y protección para millones de seres humanos alrededor del mundo. Obviamente la República Dominicana no es la excepción. Nosotros tuvimos el pasado 27 de febrero la rendición de cuentas del primer dignatario del país. Y frente a esta rendición de cuentas hizo un señalamiento muy importante sobre el avance del cooperativismo y cómo el cooperativismo está cada día incorporando cooperativas. Y nosotros, de esas 808 cooperativas que incorporó vía IDECO el Poder Ejecutivo, que es que tiene la facultad de dar ese decreto de incorporación, ponerlo en manos del presidente administrador de IDECO y a su vez entonces entregarlo a la cooperativa, que es la licencia para que pueda operar como una empresa social y económica y que viene entonces a dar grandes beneficios a todo aquel que ha decidido afiliarse de manera voluntaria, como lo expresa su primer principio. Tenemos ahí la detallación de cómo esta cooperativa fueron ramificadas y cuáles son sus tipologías. Vamos a verlas, señores. Ahí tenemos. Las nuevas incorporaciones de las cooperativas por el gobierno dominicano, vía IDECO, las tenemos por tipología. Tenemos 264 cooperativas agropecuarias, 210 de producción, trabajo y servicios múltiples. Tenemos 334 cooperativas de
ahorro, crédito y servicios múltiples. Estas últimas incluyen 6 de salones de belleza. Fíjense, señores, cómo el cooperativismo copa todos los estratos sociales y los esquemas y los piñones productivos de la nación. Tenemos 8 de colmaderos, una novedad, señores. Los colmados pequeñitos, esos empleados, esos que no pueden, entonces se gestan en una empresa común y pueden intercambiar productos y demás. 6 de peluqueros. ¿Qué hacen los peluqueros con una cooperativa, señores? Comprar la gilet, las tijeras, los abejones, las cuchillas para los abejones y demás. Y entonces todo el dinero que ellos pueden mover en su empresa vuelve a ellos en el impacto de la distribución de excedentes. Vamos a verlo ahora por distribución geográfica. Ustedes lo están viendo ahí en su pantalla. Tenemos en Santo Domingo 28 cooperativas. En Asua 65, en Barahona se dieron decreto de incorporación por 66, en San Juan de la Maguana por 51, en Cotuí 45 cooperativas para engrosar la parte Cibao, en San Francisco de Macorís lo propio 28, en Dajabón 56, en Neiva 36, en La Vega 40 cooperativas, en San Cristóbal 82 y en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís, 63 cooperativas. ¿Cuál es realmente la razón de ser de esto? Miren, las cooperativas agropecuarias tienen la tarea de reforzar lo que es la seguridad alimentaria del país. Ahí vimos la incorporación de 63 de ellas. Las cooperativas de producción y trabajo y servicios múltiples tienen la tarea de producir los insumos que van a impactar otros ejes de desarrollo de la nación. Un ejemplo, una cooperativa que produzca soya, entonces eso se procesa y se convierte en una materia prima que impacta un eje de la economía nacional y así sucesivamente. La de ahorro y crédito ofrecen crédito blando a su base social y demás. Entonces, el cooperativismo realmente y el país, y felicitamos esa iniciativa del gobierno de incorporar esas 808 cooperativas que vienen a dar cobijo y protección a miles de dominicanos, una cifra exactamente de 34,000 dominicanos afiliados en toda esa cooperativa, para que desarrollen sus agendas de día a día y planifiquen su vida con un mayor bienestar y seguridad. Señores, y dentro de todo el concepto del cooperativismo, decimos que una cooperativa muy importante en La Vega celebró su 14 asamblea en la semana pasada y nosotros tenemos, ahí lo tenemos, señores, una cooperativa muy importante, la CODEPA de La Vega, celebró su asamblea y ellos establecieron cuál fue el mecanismo de crecimiento que tuvieron dentro de su agenda asamblearia. Ahí tenemos, señor, una foto con los directivos y afirmando Virgen Núñez, quien es la presidenta de la cooperativa, del crecimiento que ha tenido esta cooperativa que se enclava en La Vega para el bienestar de sus socios. Miren, dentro de todo este concepto del cooperativismo y la cooperación, obviamente, existen unas reglas internas para poder validar el proceso y asegurar inclusive la continuidad de la vida económica, social y democrática de la propia cooperativa. Son sus asambleas. Estos espacios importantes que tienen convocatoria una vez en el año, así lo establece la norma que manejan y que rigen la cooperativa, la 127, la ley 127-64, y entonces se estila una asamblea general de socios y o delegados cuando la cooperativa es obviamente estructurada por distrito cooperativo. Ahora, dentro de ese concepto tenemos también una asamblea especial, la asamblea extraordinaria. ¿Y por qué se hacen las asambleas extraordinarias? Señores, las asambleas extraordinarias tienen, inclusive tenemos una imagen por ahí, quisiera que el señor director me la ponga para que ustedes puedan ver de qué se trata. Bueno, ahí tenemos una imagen que realmente no corresponde, pero sí vamos a decirle
que el Comité de Mujeres de la cooperativa Mano Guayabo tuvo una importante agenda educativa formativa con las mujeres que engrosan ese comité, y ahí tenemos a Aracelis Núñez al frente de ese comité junto con las demás compañeras que lo integran para el bienestar, el desarrollo de esa cooperativa tan importante. Y tenemos también ahí a Marina Jiménez, que es la secretaria, Elenita Hernández, vicepresidenta, Águeda de Jesús Guzmán, que es miembro, y todas esas hermosas mujeres de la cooperativa Con Mano Guayabo. Valga que llegó a buena hora. Y decimos, señores, para retomar el tema de la asamblea extraordinaria, ahí está. Las asambleas extraordinarias tienen un enfoque muy preponderante y se estila también en su desarrollo un único punto de agenda. ¿Por qué se da? Ahí lo tenemos. ¿Por qué se da esto? Miren, ustedes saben que para poder procesar cualquier decisión y poder abocar cualquier decisión que implique ciertos asuntos de marca mayor dentro de la cooperativa, entonces tenemos que, si no se puede hacer por la parte administrativa, llámese el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo de la Asamblea que está empoderado de hacer las negociaciones y demás, entonces nos vamos, ese es un punto, nos vamos a una asamblea extraordinaria con un único punto. ¿Qué significa esto? Que se trata en cuestión lo que se quiere y se otorga entonces plenos poderes a ese Consejo de Administración para que así pueda desarrollar la agenda que tiene a su vez en sus manos. Es decir, supóngase usted una cooperativa que tenga activos, edificios que no lo esté utilizando o que quiera venderlo para capitalizar la empresa y para engrosar la cartera crediticia. Bueno, tenemos que establecer dos espacios. ¿Cómo se adquirieron primero los inmuebles? Si fue producto de administrativamente, el Consejo de Administración en su facultad tiene todo espacio de negociar sin y de vender y de reintegrar los valores a las arcas de la cooperativa sin necesidad de que los delegados puedan aprobar esto. Ahora, si fue vía una asamblea general, entonces se llama a una asamblea extraordinaria para entregar plenos poderes de vender, eso es un ejemplo, que de vender ese bien e integrar entonces los valores que se consigan a eso. Es decir, cualquier dificultad, cualquier incomprensión que la norma interna de la cooperativa, que son sus estatutos, no establezcan, entonces tenemos que abocarnos a una asamblea extraordinaria y conocer en ese día un único punto de agenda. Mientras que la asamblea ordinaria anual tiene que ser fiscalizada y tiene que ser emitida y autorizada por el IDECOP, a diferencia de la asamblea extraordinaria no lleva estos requisitos, puesto que es una cuestión interna. Lo único que se estila es pedirle a IDECOP que mande uno de sus técnicos para que observe el proceso, pero IDECOP no tiene que emitir autorización para la celebración de la misma. Y de no mandar IDECOP el técnico del lugar a supervisar, como una muestra inclusive de elevar una cultura de transparencia, y también para darle el sitial que la institución, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo merece, que tenga una persona, uno de sus fiscalizadores allí, y de IDECOP no hacerlo, entonces basta y sobra con un abogado notario que certifique que el proceso interno fue acogido, como dice la norma, una asamblea que nos vamos a una convocatoria de un 60% para que tenga validez. Si a la primera hora de esa convocatoria no llegamos al quórum del 60%, bajamos a un 40%. Si ese 40% no se establece, entonces bajamos a un 30% y sucesivamente, y podemos dentro de ese espacio validar el proceso asambleario. Así que queríamos compartir con ustedes la importancia de una asamblea extraordinaria, la razón de ser, por qué se llama, y decir, señores, que si bien es cierto que dentro de ese esquema democrático, el Consejo de Administración tiene facultad para convocar, pero también cualquier otro órgano de
dirección, administración, fiscalización y control de la cooperativa, llámese como el Consejo de Vigilancia, el Comité de Crédito, pueden por la vía correspondiente hacer la convocatoria, llamar para que se haga una convocatoria y celebrar una asamblea extraordinaria. Marcelo, queríamos referenciar este importante espacio. Sí, Teddy, como su nombre lo dice, de extraordinaria, y como bien tú señalabas del papel del IDECO, que es simplemente como un veedor, es un fiscalizador de que las cosas se hicieron dentro de las normas, pero la misma norma establece que su presencia no es sine qua non. O sea, en la extraordinaria. Exacto, en la ordinaria sí. Sí, no es sine qua non. Así. O sea, que el hecho de que no esté aquí no impide que se pueda llevar a cabo su celebración. Y aunque tú estabas en el tema y no quise interrumpirte ahorita, hay que destacar, y el sector cooperativismo debe de sentirse muy orgulloso porque por primera vez, pudiera decir yo, hasta donde llega mi conocimiento, nunca un presidente de la República se había abocado tanto a expresar con tanto esmero el desarrollo del cooperativismo, lo que indica que él ha puesto un empeño superior a todos los demás presidentes para que este sector crezca. Y es que él ve que en el sector cooperativista la República Dominicana tiene uno de los grandes pilares para la solución de muchos problemas en términos económicos, porque mucha gente ve las cooperativas como simples órganos de poder ahorrar algunos recursos. No, señores, la cooperativa tiene múltiples facetas. Ustedes pueden ver esa cooperativa agropecuaria, donde una serie de cooperativistas que venden diferentes rublos se unifican para la venta de lo mismo, pero que también hacen los denominados intercambios, los trueques, como se dicen en términos populares, porque los primeros en hacer un cooperativismo de manera inconsciente fueron nuestros indígenas, que ustedes veían que de otros países cercanos como de Cuba, Puerto Rico, llegaban a las orillas de nuestros ríos y de nuestros mares, y ellos hacían intercambios comerciales con ellos. Eso es una forma rudimentaria de hacer cooperativismo. Obviamente, Marcelo, lo que tú dices tiene una génesis. Mire, el cooperativismo nace aquí realmente con los taínos, con nuestros aborígenes. Fíjense que esos taínos y ciguayos sembraban la yuca, pero intercambiaban con lo que se dedicaban a la pesca. Ahí empezó la cooperación y la mutualidad entre los dominicanos. Es una cultura Entonces, que nosotros la hemos elevado. Fíjate Marcelo. algo, Teddy. La yuca ha sido, o fue, y ha sido siempre un alimento de mucha importancia en la República Dominicana anteriormente, porque las plantas sufren mutaciones genéticas y en la medida que va pasando el tiempo se van teniendo ciertos niveles de desarrollo. La yuca que cultivaban los indígenas en ese tiempo no era la misma de ahora, porque no estaba sujeta a ese tipo evolutivo y en ocasiones... Ahora que también, Marcelo, discúlpame, que también la tecnología permite, como ustedes lo sí, que son hacer híbrido y hacer híbrido, claro. Entonces, tú que tiene una finca, un hombre que se dedica a la... Esa era una yuca que hacía mucho daño. Entonces los indígenas decían, ¿y por qué un alimento tan sabroso le hace daño a nuestros hijos? Entonces empezaron guayándola, sacándole el almidón y se inventaron el casabe. Y vieron que también sano, era nutritivo. Aparte de lo saludable, también podía perpetuarse más en el tiempo. Por lo tanto, no requería de una cocción que pudiéramos decir que tuvieran que hacerla en términos inmediatos, porque podía durar cierto tiempo de almacenamiento, y se hizo una costumbre, y de ahí viene el casabe. Así es. Mire, señores, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, es justo,
y no una pausa comercial. Y no se muevan porque aún queda más contenido aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por mantenerse con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, lamentablemente los problemas nos sobrellegan de una manera inesperada. Ahora, elevar la cultura del ahorro para salvaguardar la familia y contrarrestar cualquier nebulosa que la vida en el devenir nos pueda presentar es importante. Por eso es que nosotros apelamos a que cada ciudadano que así lo desee se inscriba en una cooperativa del gran sector, del amplio sector del cooperativismo nacional. Más ahora que se acaban de insertar, hace apenas varias semanas el presidente de la República otorgó, ya bien lo hemos dicho por aquí, 808 decretos que vienen a engrosar la cuantía y las estructuras que albergan el sector cooperativo. Fíjense cómo de repente dos naciones muy distantes de aquí, pero si el sentido común nos mueve y nos extrapolamos y tenemos ese precepto empático, ese nivel de empatía, podemos más o menos sentir lo que ciudadano que de repente, de la noche a la mañana, se le transformó la vida en un abrir y cerrar de ojos. Póngase usted que nosotros aquí, y Dios nos guarde, estemos desarrollando cada quien sus agendas familiares, laborales, sociales, y que nos veamos forzados por un conflicto a tener que dejarlo todo. Pero no solo eso, sino viendo cómo se destruye nuestro hermoso país, que es el caso de los ucranianos. Entonces, ¿cuál es la importancia del ahorro en las cooperativas para enfrentar los tiempos de crisis? Bueno, las cooperativas tienen un esquema donde la inflación de afuera no entra. Y si bien es cierto que retumba cualquiera de los cimientos que cohabitan allí, pero no así propicia una cerrazón, un malestar para el socio, puesto que el dinero que entra en la cooperativa tiene una estabilidad y aparte de la estabilidad, entonces conlleva un crecimiento. Así que el ahorro dentro de la cooperativa es importante, puesto que cada valor que usted integra allí, que se subdivide en dos grandes espacios, están las aportaciones, que son esos certificados que usted compra de inversión para capitalizar la empresa, y está entonces el ahorro retirable, que es el dinero que usted utiliza cada vez que usted así lo desee, siempre y cuando no esté comprometido. Entonces, dentro de ese ahorro total, esos valores que usted tiene en su cuenta individual, personal en la cooperativa, se mantiene siempre al crecimiento. No así en el sector financiero normal, que cualquier inestabilidad, entonces se dispara el dólar y entonces viene un gran problema porque se le sobreviene una deflación, se le sobreviene una caída del valor de la moneda, donde usted tiene un paquete de dinero en sus manos, pero poco puede hacer con ello. ¿Qué ha pasado, señores, con los ahorros de los ciudadanos rusos? Eso
se le ha desplomado. Se ha desplomado de una manera frente al dólar y a la moneda de referencia universal, para donde se hacen las grandes negociaciones, donde los ciudadanos de Rusia ya se están sintiendo incómodos. Pero lo que queremos es sintetizar la importancia de usted tener sus pesitos, su dinerito, insertado en una cooperativa. Así que ande, vaya, toca las puertas de cualquier cooperativa del sector. Ahí tenemos a la primera, que es Comano Guayabo, tenemos Coherrera, tenemos Coaspire, tenemos Cocentral, tenemos a la Vega Real, a la Altagracia, a la San José, a la Empresarial, a todas, y que me excusen aquellas que no he podido, porque lo hacemos de buen corazón, porque el honor y los principios que se establecen en este programa sí lo dictan y lo dicen, que tenemos que caminar unidos con todas las cooperativas. Aun cuando el doctor Marcelo a veces se queja y dice, caramba, Teddy, pero qué cruel es el sector cooperativo, que viendo que hay una propuesta de su espacio, así no se abocan a un apoyo total. Bueno, eso no hace una variación. Aquí hay un compromiso de seguir ofertando un producto que sea acorde a esa necesidad de información dentro de este sector que usted se merece que nosotros hagamos sábado tras sábado. Miren, indudablemente este conflicto de Rusia y Ucrania va a cambiar el esquema social del mundo, porque lógicamente este conflicto va a dañar la economía mundial. Hay dos países que en diferentes rubros tienen la principalía, y ustedes pueden estar seguros que esos granos rusos, ese gas natural, y el petróleo también, sí, uno de los mayores productores de petróleo el acero, del mundo. Sí. Eso va a incrementarse bastante, además de la escasez que va a producir. Yo le diría, señores, que conforme a un informe ofrecido por la FAO, de que las economías del mundo deben de reactivarse luego del COVID, sumándole ahora este elemento, el gobierno dominicano debiera implementar una política parecida a la que utilizan los chinos. Ellos son muchas personas y a pesar de eso pueden alimentarse, porque la población tiene una cultura de implementar la siembra de alimentos de ciclo corto. Y usted dice, bueno, pero ¿qué significaría que yo en el patio de mi casa tenga 2 o 3 matas de plátano? Bueno, pero cuando usted se lo suma a varios millones de personas, entonces usted se dará cuenta la importancia que tiene, porque el consumo per cápita de la República Dominicana es de 7 millones de unidades de plátano diario. 7 millones al día consume la República Dominicana. Nosotros somos 10 y con sí, 10 millones y no, sí, o sea que hay 7 millones de personas que... 7 millones de plátanos. Un dato muy interesante. Y cuando usted tiene en cada casa, además en esas, vamos a decir, en esa galería, esa meseta, y usted siembra tomate como hacen en China, el día que usted consume esos tomates, se evita tener que comprarlos en los supermercados y multiplique eso por 10 millones. Y cuando usted ve toda esa economía globalizada, esos ajíes que también se dan perfectamente en mesetas y cosas, es mucho lo que aportan al Producto Bruto Interno. Así es, eso Marcelo. hay que fomentarlo. Miren, señora, nosotros hemos lamentablemente llegado al final de este espacio, no sin antes invitarlo que volvamos a reencontrarnos para el próximo sábado en esta propuesta que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Así que buen fin de semana y será hasta la próxima, donde nos reencontremos aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima. Bye bye.